Buenos días, mi grupo está conformado por Andrea Gordo, Natalia Mentivelso y Cristina Muñoz. Vamos a hablar de la historia de la teoría económica y su método, en especial del capítulo 2, Pensamiento económico antiguo y medieval. Vamos a trabajar las contribuciones de los antiguos griegos, las contribuciones romanas y el primitivo cristianismo y el pensamiento económico medieval. Las contribuciones de los antiguos griegos. Los antiguos griegos contribuyeron a la economía interesándose en la eficiencia económica y organizativa, siendo el hombre el centro de las cosas. Esta cultura griega admitía dos ideas opuestas de individualismo. La primera, donde un gobernante tenía el poder de tomar las decisiones sobre el interés de la sociedad, y la segunda, donde cada familia dirigía el éxito, tomaba un desarrollo ciudadano individual como quien tomaba las decisiones. Los griegos se centraron en el control humano, donde se desarrolló el arte de la administración, que consistía en agricultura y producción de bienes, la cual era supervisada. Estos componentes tuvieron su origen en el pensamiento griego con autores como Jenofonte, quien fue uno de los primeros economistas, el cual se centró en la capacidad humana, la cual es dirigida por un liderazgo como variable de la administración. Platón analizó la estructura política y económica del Estado, hizo ver el mercado como un intercambio de dinero, siendo este visto como un símbolo. Aparte de ello, vio que el mercado necesitaba de una administración que realizara un control que ayudara a eliminar la usura. Protágoras se basó en la interacción entre la percepción humana y los fenómenos físicos, dándole paso a la teoría económica moderna con dos elementos. El primero era buscar la utilidad del mercado a través de la asignación de recursos, y el segundo, el uso de la medición en la evaluación de la elección. Aristóteles se interesó por la comparación de mediciones de utilidad, haciendo comparaciones sistemáticas del valor basado en la utilidad marginal, desarrollando un método desvinculado de la teoría del precio. Las consideraciones de la equidad dominaron el análisis aristotélico del intercambio. La naturaleza del gobierno. Aristóteles favoreció una economía mixta que dio el paso a incentivos, defendió la propiedad privada basada en la eficiencia, la riqueza y los privilegios que se distribuían según la costumbre. La naturaleza del comercio. Se evalúa el análisis aristotélico del intercambio entre dos partes donde ambas aumentan su bienestar como resultado de este intercambio. Ideas sobre dinero e interés. Se considera el dinero como medio de cambio que sirve como garante para adquirir lo que necesitamos. El dinero era objeto de comportamiento adquisitivo, siendo un mecanismo para la acumulación de la riqueza, corriendo el riesgo de empobrecer a muchos y enriquecer a otros. Luego vamos a hablar de las contribuciones romanas y del primitivo cristianismo. La realización de las ramas fue el derecho, el cual se dividía entre un derecho civil que aplicaba a las relaciones entre los ciudadanos y el derecho común que regulaba las relaciones comerciales. Este derecho se convirtió en un dispositivo de principios económicos para determinar la validez de la ley humana en la Edad Media. El pensamiento primitivo cristiano pensaba que la producción y el bienestar material eran superficiales en el reino día. Se consideraban los tesoros de la tierra como un impedimento para alcanzar el reino de los cretes. Este pensamiento se centró en el uso de los dones materiales. El pensamiento económico medieval. Economía, sociedad feudal. Su organización económica fue el feudalismo, donde el rey organizaba grandes extensiones de tierra a jefes y nobles que gozaban de estas. Este era un sistema de producción y distribución en el que la prioridad de la tierra no era absoluta.
La producción económica feudal tenía origen en el feudo o finca agrícola. Los productores se obtenían en pequeñas escalas, en técnicas primitivas, y las siembras eran prestadoras por el feudal. El objetivo de este era la autosuficiencia. El análisis económico eclesiástico fue producto de un grupo de escritores eclesiásticos que reunieron diversas corrientes de pensamiento. En la actualidad no tiene menor influencia, ya que percibe una santa de falencias sobre el precio del mercado, intereses y propiedad. De este método se destacan 5 autores. Alberto Magno se enfocó en el trabajo, parte sobre el intercambio y valor, implantando lo que el valor, el intercambio, debe quitar al costo de producción. Tomás de Aquino se destacó en las necesidades humanas, observando que los hombres no ordenaban las cosas según el orden natural, no distintas entre necesidades y placer, planteamiento que desarrolla la teoría de la demanda. Su contribución fue la teoría de las 2 cartas, donde el precio varía con la necesidad, conexión entre necesidad y precio. Enrique de Primaria se centró en la agregación y escasez, donde la cantidad demandada no está en función con el precio, es decir, demanda frente a escasez. El valor es determinado por la necesidad de algo escaso de los bienes que se encuentran en el mercado. Jean Buridan acercó el concepto de demanda efectiva. Describe la pobreza como un estado en el que alguien no tiene lo que desea. Distinguió entre necesidad individual y agregada, la cual era entendida como demanda efectiva, dando en conclusión que un comprador, así sea pobre, se puede ajustar al precio. Odonis y Krell. Odonis rechazaba la teoría del valor basada en la cantidad de trabajo, centrándose en la escasez y la calidad de habilidades humanas, dando resultado a una teoría basada en el trabajo y la demanda. Doctrina de la usura. Se define la usura como una transacción en la que se pide más de lo que se da, siendo esta el pago por un uso del dinero de una transacción que produce ganancia, un beneficio para el prestamista. Interés. Es la compensación por el pago atrasado o una pérdida de beneficios por el prestamista que no podían emplear su capital. Sociedad. Obtenía beneficios oficiales y la ganancia era considerada como un ingreso derivado del esfuerzo y del riesgo. Census. Tipo de instrumento financiero que conocía los elementos de la hipoteca y de una renta. En la Edad Media, la usura coexistió del interés de forma legítima, promoviendo una explotación por parte de quienes establecían reglas. Gracias.